Amén. Mis estimados hermanos, cuando hablamos de nuestro Dios, siempre vamos a tener en cuenta que Él es todopoderoso y en una palabrita que considero que la mayoría de nosotros conoce, es que Él es omnipotente. Cuando se habla de Dios, se dice que Dios tiene atributos o cualidades que solamente Él posee. Y tiene otros atributos o cualidades que Él comparte con nosotros. ¿Cuáles son los atributos o las cualidades que Dios comparte con nosotros? Por ejemplo, el intelecto, la voluntad, los sentimientos. Dios posee todo eso. Y también Dios ha permitido que nosotros lo tengamos. A eso se le llama atributos comunicables. Pero Dios posee atributos incomunicables. ¿Qué significa eso? Que es algo que solamente Dios posee. Nadie más. Solamente Dios. ¿Como cuáles? Como la omnisciencia, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Como la omnipresencia, o sea que Él tiene la cualidad de poder estar en todas partes. Y la omnipotencia, que significa, como ya veníamos hablando, que Él es todopoderoso. Entonces yo podría preguntar en esta mañana, hermanos, ¿Dios puede obrar, Dios puede hacer como a Él le place? ¿Puede hacer Dios lo que a Él le plazca? Yo no les veo muy convencidos. Es que ustedes son desconfiados, siempre piensan que les voy a poner alguna trampa, ¿verdad? Por eso no me contestan. Hermano, ¿es Dios todopoderoso? ¿Puede hacer Dios lo que a Él le place cuando quiere y donde quiera? Pregunta, ¿existe algo capaz de limitar el obrar de Dios? ¿Existe algo, hermanos, que pueda limitar el obrar de Dios? Y escuche la pregunta, porque no he dicho existe algo que limite el poder de Dios. He dicho algo que limita el obrar de Dios. Yo le podría preguntar a usted como padre o madre, ¿quién manda en su casa, hermano? El más chiquito. Es que los hace para todas partes. No, ¿verdad? En teoría, los padres o las madres, ¿quién manda en su casa? ¡Qué barbaridad! Colaboren, hombre, colaboren. Uno queriendo predicar con efectos especiales y ustedes no colaboran. ¿Quién manda en su casa, hermano? Ya usted. Pero en algún momento, usted se habrá, escucha esto, usted se habrá limitado a entrar a la habitación de sus hijos. ¿Usted se habrá limitado? En algún momento que quizás usted o su hijo esté incómodo, molesto por algo, ¿se ha limitado usted? Y dice, no voy a entrar al cuarto. No es que usted no pueda. Porque para entrar al cuarto del cipote, ¿qué es lo único que tiene que hacer, hermano? Levantar la cortina. Solo eso. Y ya estuvo. Pero, usted no lo hace. Y repito, y no lo hace no porque no tenga la potestad de hacerlo. Simplemente porque usted se está limitando. Simplemente. Entonces, cuando hablamos de el obrar de Dios, hermanos, no significa que exista, llamémosle una autoridad similar y peor, en el peor de los casos, superior a la autoridad de Dios y que diga, Dios, lo siento mucho, aquí no vas a obrar, aquí no te vas a manifestar. Hermano, no existe una autoridad similar o mayor que la de Dios. Pero, sí hay condiciones, hermano, sí hay condiciones que limitan el obrar de Dios, repito, no el poder de Dios, sino el obrar de Él, porque simple y sencillamente a Él le place hacerlo de esa manera. No porque Él sea o se vea disminuido, sino porque al final en todo, hermano, en todo hay una lección de parte de Dios para nosotros.
Entonces, en esta mañana vamos a meditar en qué limita el obrar. Y repito, no me confunda, el obrar, no he dicho el poder, he dicho el obrar de Dios. Así que quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, 2 versículos nada más. El objetivo es poder desarrollar los 6 versículos, pero lo más probable es que no lo logremos en el culto de las 8, pero espero que ya entre el culto de las 8 y de las 10 sí lo podamos hacer. Marcos capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Bueno, 1 y 2 leemos en esta mañana. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces le damos lectura y dice la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Hasta ahí y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón a través de tu palabra. Instrúyenos, pon en nosotros una buena disposición para recibir de ti en esta hora, y que al momento de retirarnos, Señor, podamos hacerlo edificados y fortalecidos a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hemos venido insistiendo y le decía que limitar, escúchame esto, limitar no es disminuir en el caso de nuestra relación o nuestra condición para con Dios. Lo que limita, no lo que disminuye, lo que limita el obrar de Dios y el ser humano, y por poner el ser humano, porque podemos decir el creyente incluso, limita el obrar de Dios, hermanos, cuando habrá conocido usted personas, creyentes o no creyentes, que cuestionan, hermano, lo que Dios hace. Personas que cuestionan lo que Dios hace. Fíjese, el texto que hemos leído dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y ahí donde llegó Jesús, dice que llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, mira el cuestionamiento, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría hay? ¿Y qué sabiduría es esta con la que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, cuestionaban todo, hermano. Las personas que cuestionan el obrar de Dios o que cuestionan lo que Dios hace, están limitando su obrar en sus vidas, no en la de los demás, en sus vidas. Cuando nosotros venimos, por ejemplo, o cuando en cualquier congregación se comparten los testimonios, yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, mire, ¿y por qué dan testimonio? ¿Y por qué? Y muchos tienen la concepción de que hay que dar testimonio porque si no doy testimonio, Dios me va a quitar lo que ya me dio. Hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, si usted se comprometió a hacerlo, hágalo, porque lo que usted promete, Dios lo toma por deuda, dice Eclesiastés capítulo 5. Pero la finalidad del testimonio, hermanos, es en primer lugar exaltar el obrar de Dios. Esa es la finalidad del testimonio. Si alguna vez usted se ha preguntado, mire, ¿y por qué piden que uno vaya antes allá a la oficina y que comente el testimonio? Porque lo que hacemos simple y sencillamente es hacer a un lado las cosas que son irrelevantes y exaltar lo que realmente vale la pena exaltar. ¿Y qué es lo que vale la pena exaltar? El obrar maravilloso de Dios. Eso es lo que vale la pena exaltar. Entonces lo que se hace simplemente es decirle, mire, esto pues consideramos que no es relevante, no es relevante. Consideramos que esto es lo relevante, lo que Dios hizo en su vida, cómo Dios se manifestó, eso es relevante. Entonces la finalidad del testimonio es, hermano, exaltar el obrar de Dios. Y número 2, otra finalidad, o la segunda finalidad del testimonio, es poder fortalecer a aquellos que están orando también por una necesidad. Que el que esté escuchando pueda decir, híjole, si Dios fue capaz de hacer eso, si Dios hizo eso, Dios también puede hacerlo en mí.
Y muchas veces hay gente que hasta, hermano, no sé si decirle, reta su fe o reta su condición, su relación con Dios y dice, Señor, ¿y yo cuándo pues? ¿Y yo cuándo? Y eso no es del todo malo, no es irrespetuoso. Es poder decir, Señor, si yo también quiero poder ver esa manifestación de tu poder en mi vida. Esa es la finalidad. Pero hay personas que cuando escuchan los testimonios, en lugar de fortalecerse, hermano, roña les da. Aguanta, ¿crees vos eso? No. Por mucho tiempo en nuestra iglesia central habían gente, incluso, hermano, personas que se congregaban allí, que decían, no hombre, yo creo que a eso le han de dar alguito para que suban a decir cosas. No, vas a creer que eso es así. Porque de testimonios a testimonios, hermanos, de toda índole, de las diferentes maneras como Dios se manifiesta, las diferentes formas como Dios obra. Y aquí hemos tenido testimonios hermosos también, de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios obra. Hermano, pero voy a citar quizás algunos casos que han acontecido en nuestra iglesia central. No sé cuántos conocerán este testimonio, pero ya tiene años. Por cierto, lo compartieron, si no me equivoco, en 2 oportunidades. En la primera oportunidad, en un Viernes de Milagros en nuestra iglesia central, y la segunda oportunidad, cuando nuestra iglesia hizo un evento, o de los primeros, no sé decirle de los primeros eventos, pero que hizo en el Gimnasio Nacional, antes de hacer eventos en el estadio. De un hombre, un comerciante del Mercado Central, por cierto, que el hombre había quedado en bancarrota, en la quiebra, quebrado el hombre. Y él comenzó a orar y comenzó a pedirle a Dios que Dios lo restableciera, que Dios pues le diera esa provisión. Y llegó al culto, cuenta el hombre, quebrado. Él ya era creyente, pero llegó al culto de ese día sin nada. Y de los hermanos que están siempre dando la bienvenida con los sobrecitos de diezmo, el hombre le pidió que le diera un sobrecito y le dijo que le prestara algo para anotar. Y dice que le prestaron un lápiz, ni siquiera un lapicero, un lápiz. Y en aquellos tiempos de los colones, dice que él le puso el nombre al sobre y le puso un diezmo de 100,000 colones. Equivaldría ahora aproximadamente a 11,000 y fracción de dólares, ¿verdad? Entonces, y él lo puso ahí. ¿Cuánto tenía él? Nada. ¿Cuánto tenía? Nada. Pero vino el hombre y en un acto de fe dijo, Señor, un día yo te voy a diezmar esto. Y el hombre sale y dice que él nunca había comprado la lotería. Nunca. Y él que sale y le para a alguien enfrente a ofrecerle un billete de lotería, y el hombre, con lo poquito que tenía, no pasó el mismo día, por cierto, hubo un lapso de tiempo, con lo poco que tenía, vino el hombre y compró el billete de lotería. Hermanos, y se va sacando en aquel tiempo 1,000,000 de colones. ¿Cuándo hizo él el sobre? Varios días, no lo puedo decir mucho, varios días antes incluso de hacer eso. Ahora, el testimonio no era, hermano, juegue la lotería, ¿verdad? No era el testimonio ese. El testimonio era el hecho de creer lo que Dios es capaz de hacer. Porque algunos estaban diciendo, ¿y cuánto vale el billete, pastor? $25 se le antoja. Por si acaso, ¿verdad? Hermanos, ahora, cuando él estaba dando su testimonio, me imagino que muchos fueron fortalecidos por ese acto de fe. Pero algunos otros que creen que estuvieran diciendo, aguanta, vas a creer que Dios va a bendecir a través de la lotería, si es del diablo. Hermano, Dios puede hacer lo que a Él le place, como quiere y cuando quiere. El detalle es cuando nosotros nos atrevemos a creer o a cuestionarlo. Si usted cree que Dios no puede hacerlo, ¿qué cree que va a hacer Dios? No lo hace. Simple y sencillamente, no lo hace. Dios, hermano, es tan maravilloso, tan respetuoso, hermano, que no lo hace. En una oportunidad, iba para el seminario todavía, estaba estudiando, y cuando lo ven a uno que anda corbata, como que dicen, ve, anda corbata, tiene pisto. Menos saben que nada que ver, ve. Se subió un jovencito en aquel tiempo, quizás unos 10, 12 años a lo mucho, y se subió al autobús y comenzó a pedir.
Y en aquel tiempo no, bueno, el muchacho era un muchachito sano, por si acaso, ¿verdad? No de los que se iban a pedir voluntariamente $2, ¿verdad? No era de esos. Entonces el jovencito comenzaba a pedir y de asiento en asiento decía, regáleme 5, regáleme 5, regáleme 5, regáleme 5. Entonces a mí me llamó la atención la forma y la humildad con que el jovencito lo estaba haciendo. Y cuando llegó donde yo estaba, me dice, regáleme 5. Y yo, esta es una oportunidad de fe. ¿Cuánto querés? Le dije yo. Se me queda viendo como que dice, ¿me estás pidiendo 5? ¿5 querés? Me queda viendo, yo esperaba que me dijera 5, en aquellos tiempos todavía ya $, ¿verdad? No me voy a decir $5 este bicho tampoco, no va a ser bayunco, pero ¿cuánto querés? Porque ¿cuánto andaba pidiendo? 5. ¿5 querés? Si 5 querés, aquí está, 5. Pero si me hubiese dicho, pues una cora, pues toma, aquí está una cora. Me hubiera dicho $1, pues toma, aquí está $1. Me hubiera dicho $5, un blimbli. Porque tampoco hasta ahí, ahora la fe de él era grande, pudo haber sido grande. Pero, y le pregunté, ¿5 querés? Sí, me dijo, pues toma 5. ¿5 querés? 5 te doy. ¿O no es así, hermano? 5 querés, 5 te doy. Y yo le pregunto, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted pide a Dios, le pide 5, si usted le pide 5, ¿cuánto le va a dar? 5, porque es un acto de fe. Es un acto de fe. No, pero mire, y si le pido más y que demasiado exagerado, no tampoco. Bueno, a la medida de su fe, hermano. A la medida de su fe. Ahora, no se trata de simplemente decirlo, se trata de creerlo. Porque también cuentan la historia de una señora que vivía frente a una montaña y había leído aquella porción bíblica que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le hablarías a ese monte, le dirías, vete a lo profundo de la mar. Entonces la señora había leído eso y salió, ¿verdad? Al patio de su casa, veía la montaña y decía, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas al fondo de la mar. Y se fue a acostar la señora y cuando amanece abre la ventana y dice, ya sabía que no te habías movido. Eso no es tener fe, hermano. Tener fe no es cuestión de decir las cosas, es creer que Dios puede hacerlo. Porque a veces, y hace un tiempo, algunos de los que vienen los martes recordarán, hace un tiempo estuvimos predicando de creyentes incrédulos, creyentes que oran, hermano, no creyendo que Dios puede hacerlo. Personas que oran y no creen que Dios es capaz de realizarlo. Y cuestionan a Dios. Y lo encontramos incluso en la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles. Usted recordará que Pedro estaba encarcelado. Y dice que los hermanos se habían reunido para orar por Pedro. Y yo pregunto, ¿y si estaban orando por Pedro, cuál cree que era la petición, hermano? Que Pedro fuera liberado. No que lo mataran suavecito o sin dolor. Eso no era la petición. La petición es que fuera liberado. Entonces, narra la Escritura que llegó un ángel del Señor, hermano, y libertó de las cadenas a Pedro, y Pedro salió de la cárcel. Entonces, cuando Pedro salió, se fue a donde estaban los hermanos orando. Y cuando Pedro tocó a la puerta, no salió, sino que una muchacha se acercó a la puerta, y para que vean que eso no es una cuestión cultural solamente nuestra, ¿verdad? Y en la época del Nuevo Testamento, y en Israel ya pasaba igual. Cuando Pedro tocó a la puerta, la muchacha preguntó, ¿qué preguntaron? ¿Y quién respondió? ¿Cómo respondió el otro lado? Yo, dijo el otro, ¿verdad? Entonces, cuando la muchacha se enteró que era Pedro, en lugar de abrir la puerta y decir, gloria a Dios, nuestra respuesta, la respuesta a nuestra oración, ¿qué hizo la muchacha, hermano? Salió corriendo donde estaban los hermanos y dijo, mataron a Pedro, el fantasma de él está allá afuera. El fantasma de él se echaron a Pedro, ay no. Hermano, y Pedro estaba allí. Y la respuesta a la oración estaba allí. Pero los hermanos en Cristo no creían. Estaban orando y no creían que Dios fuese capaz de hacerlo. No creían. Hermano, y muchas veces sucede así. Porque alguien puede decir, no, pues gente incrédula. Nosotros actuamos como incrédulos también cuando oramos por algo que, hermano, creemos que Dios no va a hacer. Creemos que Dios no va a hacer. Que podemos decir o podemos orar, Señor, ¿verdad? Sáname, sáname, sáname. Y usted no cree que Dios sea capaz de sanarlo. Que usted puede decir, Señor, provéeme, provéeme, provéeme. Y usted no cree que Dios sea capaz de proveerle. No cree. Entonces de repente dice, yo he estado orando y Dios no me contesta. Pregunta, ¿será que Dios es indiferente?
¿Es indiferente Dios, hermano? ¿No sabe cuál es el detalle? Que Dios conoce nuestros corazones. Y la palabra dice y nos enseña. No, dice que no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, dice la Escritura. Pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque muchas veces la motivación de nuestras oraciones, hermano, no es la más apropiada, no es la más correcta. A veces nuestro corazón no está dispuesto para digerir el obrar de Dios, tanto así que cuando vemos que Dios obra en la vida de otro creyente, nos da roña a nosotros. Nos da roña. Mire Dios cómo está prosperando a fulano de tal. Mire cómo Dios está bendiciendo a fulano de tal. Robando de estar. Ya veo que cualquier reto de esto va a salir ahí. Al regresar, hermano del tabernáculo, ¿verdad? Ya vas a ver, ya vas a ver. No, si es que eso no es así, no puede ser. Es que no puede ser. Hermano, qué tremendo es cuando nuestra condición, hermano, sea una condición adversa a lo que realmente Dios espera de nosotros. Cuando usted ve que Dios está bendiciendo a otro hermano, ¿sabe cuál debería ser nuestra motivación? Qué bueno, Señor, yo también quiero de eso. Yo también quiero de eso. Yo quiero experimentar lo que Él está viviendo, Señor. Y que usted tenga hasta la madurez de poder llegar donde aquel hermano y poder decirle, hermano, ¿sabe qué? Le tengo envidia. Dice, que agréguele de la buena. Agréguele si quiere. Yo quiero eso. Mire, hermano, ¿y qué está haciendo? Cuénteme, mire, ¿por qué Dios lo está bendiciendo tanto? Y le aseguro que ¿sabe cuál es el problema? El problema es que si aquella persona, aquel hermano que está siendo bendecido, le dice a usted cómo lo está logrando, algunos tampoco lo van a creer. Tampoco lo van a creer. Mire, hermano, mire, yo veo que Dios le ha provisto esto, le ha provisto esto. Y mire, ¿y cómo está haciendo usted? Es que yo, aunque sea tarde, me vengo para el culto. De veras. Tan tella usted que soy. El otro dice, yo tan tello que soy. Mire, es que de lo que Dios me bendice, yo siempre aparto la parte que a Dios le corresponde. Este ya va así con el pastor de seguro. Aquí hemos tenido testimonios de hermanos que han declarado. Ellos lo han declarado aquí. Han declarado y han dicho, yo no, y me encanta cuando lo dicen, yo no creía, dicen. Yo no creía. Yo lo cuestionaba. Y cuando yo lo comencé a hacer, creí, decían ellos, creí que me iba a hacer falta. Y Dios fue tan maravilloso que me suplió exactamente lo que yo apartaba para Él. Y aquí han venido a decirlo. Y le aseguro que más de algunos dicen, no. Convenio ha de haber ahí, convenio. Porque, mis estimados hermanos, lo que limita el obrar de Dios es cuando cuestionamos todo lo que Dios hace. Llegamos a pensar de que Dios no puede sorprendernos. Y siempre hemos enseñado acá y espero poderlo seguir promoviendo de esta manera y espero que usted lo siga tomando en cuenta. Cuando simple y sencillamente nuestras palabras, hermanos, se hacen cortas, simplemente dígale, Señor, sorpréndeme, sorpréndeme. Y me encanta también cuando los hermanos dicen, y Dios me sorprendió. Y Dios me sorprendió. Porque cuando Dios nos sorprende, le estamos dando, como dicho, cuando le decimos, Dios sorpréndeme, le estamos dando la oportunidad. Señor, no sé qué vas a hacer, pero lo que estoy seguro es que algo vas a hacer. ¿Qué y cómo? No sé. No sé. Porque si supiéramos cómo lo va a hacer Dios, no sería el obrar de Dios, hermano. No sería el obrar de Dios. Muchas cosas nosotros las leemos en la palabra y claro, para nosotros pues lo leemos y punto. Y conocemos el desenlace porque ya lo leímos. Pero cuando Israel estaba allá, hermano, frente al Mar Rojo y junto a Pi Hahirot, que se llamaba la gran roca que estaba allí, ¿usted cree que ellos sabían cómo iba a ser Dios, hermano? ¿Ustedes creen que ellos sabían cómo iba a ser Dios? No tenían ni la más mínima idea de cómo iba a ser Dios. Y Dios los sorprendió. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Cuando tuvieron hambre, ¿usted cree que ellos sabían cómo iba a ser Dios, hermano? ¿Cree usted que ellos tenían la más mínima idea de que Dios iba a hacer llover comida del cielo? Lluvia de hamburguesas. Bueno, en contexto nacional sería de pupusas, ¿verdad? De arroz y maíz, por si acaso. Hermanos, ¿usted cree que ellos tenían la más mínima idea de cómo iba a ser Dios? No lo tenían. Y por eso es que Dios los sorprendió. Ahora, cuando llegamos a pensar de que Dios
no puede sorprendernos. ¿Y qué puede hacer Dios? ¿Y cómo va a ser Dios, pues? ¿Y cómo? Hermano, Dios puede hacer tantas cosas de manera extraordinariamente maravillosa. Extraordinariamente. Mire, no teníamos para comer. ¿Y qué pasó? Mire, de repente vimos que venía un perrito con una bolsa, que te venía cargando una bolsa, y cuando nos dimos cuenta, mire, ahí había pan, ahí había esto, y cuando vemos eso, le sacamos carrera al Chucho, y el Chucho con el susto soltó la bolsa. Yo sé que usted dirá, nah, allá usted, hermano, allá usted, allá usted, allá usted. Cuentan la historia de una señora que no tenía nada para comer, y le dijo a sus hijos, vengan, vamos a orar, le dijo. Y estaban orando para que Dios les diera la provisión, para que Dios mandara el alimento. Y de repente dicen que pasó un ateo y escuchó la oración de la señora y dijo, aquí está mi oportunidad para burlarme de esta mujer, dijo. Y fue y compró comida y la puso a la mesa, tocó la puerta y se escondió. Y cuando la señora abrió, vio la comida allí y le dijo, hijos, vengan, vengan, mire, Dios escuchó nuestra oración. Y cuando la señora salió con sus hijos y le dijo eso, salió el ateo, le dijo, momento señora, le dijo, esas cosas no se las ha dado Dios, le dijo, Dios no existe. Yo escuché cuando usted estaba orando, entonces fui y compré la comida y yo se la traje, no fui Dios, le dijo. Y la señora sorprendida le dijo, ya ven hijo, cuando uno ora, hasta el diablo obedece, le dijo, ¿verdad? Hermano, es que así es el obrar de Dios. Así obra. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros seguimos cuestionando. Nosotros seguimos cuestionando. No iba a creer usted. Hermano, Dios puede hacer lo que le da la gana. Pregunta, ¿usted cree que Él puede hacerlo? Porque si no cree, simplemente aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Siempre hemos dicho, usted puede venir al culto, sentarse ahí, ponerse en automático e irse igual que como vino. Si ofrendó, un poquito peor. Usted puede irse igual que como vino. Si es que el punto no es ni las instalaciones, ni el techo, ni la silla, ni el predicador. Es que es su relación personal con Dios. Los que estaban allí, ¿qué cuestionaban? Decían, mire, ¿y de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta con la que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, se cuestionaban, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo puede ser? Es que no, yo no creo. Es que, hermano, Dios puede hacer lo que le place. Dios puede hacerlo. Repito, el detalle es que cuando nosotros cuestionamos todo lo que Dios hace, y sigo insistiendo, muchos no cuestionan su poder. ¿Sabe qué es lo que cuestionan? Su obrar. Yo le pregunté hace un momento, ¿cree usted que Dios puede hacerlo? Y la respuesta es, sí. A ver, no piense que es trampa, vaya, no piense que es trampa. Sí, porque algunos ya están predispuestos cada vez que uno les pregunta algo. Hermano, ¿Dios tiene el poder de hacerlo? Pregunta, ¿cree que lo puede hacer en usted? Ah, no, mire, quién sabe. No, Dios puede, pero que quiera en mí, quién sabe. Usted está limitando el obrar de Dios. Aunque usted no cuestione su poder. Dios puede, Dios puede. Dios puede en usted. No, en mí no. Y ponga el argumento que quiera. Porque yo soy esto, porque yo soy esto otro, porque yo aquí, que porque yo allá. Mis estimados hermanos, no hay méritos delante de Dios. ¿Qué es lo que hay? Su misericordia. El problema es que tenemos una mentalidad religiosa. Tenemos una mentalidad religiosa. La palabra dice, porque Dios hace llover sobre buenos y... Pregunta, ¿en qué categoría estamos nosotros, hermano? ¿En qué categoría estamos nosotros? Sí, porque buenos, ¿quién dijo nuestro Señor Jesús? Solo el Padre. ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesús. Porque bueno solo Dios. Entonces, ¿en qué categoría estamos? En la de malos, hermano. O si no, otro argumento. ¿Recuerda usted cuando Jesús le dijo a aquellas personas, a aquellos entre discípulos y religiosos que estaban allí, y si tu hijo te pide pan, le vas a dar una piedra? Y si te pide una serpiente, le vas a dar un pescado, le vas a dar una serpiente. Y que le dijo, ¿y si vosotros, qué dijo? ¿Y si vosotros, qué le dijo? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. No les dijo, ustedes que son regulares. Si hubiera sido en contexto salvadoreño, hubiera sido difunto, que hubieran dicho, tan buena gente que era. Que todos los difuntos son buena gente, ¿verdad?
Cuando están vivos es un problema, pero ya muertos todos son buena gente. Ya nadie molestan. Algunos no entendieron, ahí después pregunta. Hermano, ¿y si vosotros siendo malos? Entonces, si tomamos las dos referencias de nuestro Señor Jesús, ¿en qué categoría estamos? Malos. ¿Quién merece algo? Nadie. Como dice Santana, nadie. Nadie, hermano. Nadie. Entonces, ¿por qué recibimos de parte de Dios? Por su gracia y misericordia. Porque cuando nosotros nos atrevemos a cuestionar, que a alguien, hermano, o mejor dicho, que a mí me va bien o me va peor por lo que yo soy, entonces significa que no son nuevas su misericordia cada día, sino que son recicladas, porque Señor, tenés que acordarte que yo no hice esto, yo no hice aquello, yo no lo hice, así es que me debes. Si hay algo que merecemos, ¿sabe qué merecemos? La ira de Dios, hermano. ¿Y por qué no la recibimos? Por misericordia. Porque Él tuvo compasión de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que podemos recibir es por gracia. Es por gracia. Porque si usted cree que lo merece, mis estimados hermanos, le invito a que lea otra vez Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Señor, no lo merezco, pero tu gracia es grande. Gracias, Señor. Gracias por lo que me das. Porque no lo merezco. Porque no lo merezco. Mis estimados hermanos, vámonos al versículo 3. Dice versículo 3. Mire lo que continuaban cuestionando. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mis estimados hermanos, ¿qué limita el obrar de Dios? Cuando hacemos, y escúcheme esto por favor, cuando hacemos de lo espiritual algo común, algo corriente. Cuando hacemos de lo espiritual algo común, algo corriente. ¿Qué es venir al culto? Estar ahí sentado. Eso no es venir al culto, hermano. Eso no es venir al culto. Quizás venir no sé si decirle incluso, quizás venir a la iglesia. Porque hay dos formas. Vamos a la iglesia. ¿Qué es venir a la iglesia? Venir a las instalaciones, hermano. Venir al culto es venir con un corazón dispuesto para recibir de Dios. Usted decide si usted viene a la iglesia o viene al culto. Si usted viene a la iglesia, se sienta allí, sale y ya fue o ya vino. ¿A dónde? A la iglesia. A la iglesia. ¿Hubo algo en su vida, en su corazón, algo diferente? No. Vino, se fue, tranquilo, ya pasó todo. En la mentalidad religiosa, ya cumplí. Usted proyecta su corazón porque la Biblia enseña allá en la carta a los Romanos que presentemos, hermanos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, dice la Escritura. En otras palabras, que sepamos lo que venimos a hacer. Venga a la iglesia, hermano, edifíquese. Venga a la iglesia y proyecte su corazón. Están cantando, sepa lo que le está cantando a Dios. Pero es que yo tengo preocupaciones, tengo esto otro. Haga a un lado todo lo que tenga que hacer y dedíquese totalmente a fortalecer su comunión con Dios. Por eso es que decimos, por eso es que argumentamos. Mire, ¿y qué gano yo con venir a la iglesia? Si yo puedo buscar a Dios en mi casa, en su casa jamás va a poder apartarse, pero ni 45 minutos totalmente para Dios. ¿Cómo no? Cuando en la noche llego a mi casa, en mi cuarto, mire, ahí me dedico totalmente para Dios. Mentira, chateando pasa. Y al ratito ya está, ¿cómo? Dormido. Y si tiene cargo de conciencia, si le cuesta dormir. Ahí sí. La finalidad de venir al culto es que usted se desprenda de todo aquello que le roba su atención y dedique, o mejor dicho, consagre este tiempo totalmente para Dios. Y que usted al finalizar y al retirarse de este lugar puede decir, he dedicado por lo menos hora y media totalmente para Dios. No he permitido que nada me interrumpa. Nada. Y por eso los felicito, porque gracias a Dios casi no suenan teléfonos en el culto. Qué bueno, los felicito. Que aunque sienta la vibración, aguanta la tentación de no sacarlo. Para no sacarlo. Los felicito.
porque dedica ese tiempo totalmente para Dios. Lo aparta para Él, lo aparta para Él. Mis estimados hermanos, cuando hacemos de lo espiritual algo común, usted está limitando la obra de Dios. Venir al culto o venir a la iglesia, sentarse allí, esperar que termine e irse. ¿Qué pasó en su vida? Nada, nada. Siempre le hemos dicho, desde antes de venirse para la iglesia, usted puede, no sé si decirle levantar una oración o al menos decirle a Dios: Señor, háblame. Señor, yo quiero alabarte. Que canten esa alabanza que me gusta, Señor, que la canten. Y si no, me encanta cuando algunos lo han hecho, porque algunos piden, qué bueno cuando lo hacen. Mire, ¿por qué no cantan aquella? Como que fuera la chévere, pero está bueno, así tiene que ser. Usted pide, ¿por qué razón? Porque la cuestión, hermano, o el objetivo es que usted pueda disfrutar, gozarse en la presencia de Dios. Cuando sale de su casa, cualquiera, escuche esto, cualquiera sea su estado de ánimo. Cualquiera sea su estado de ánimo. Sea enojado, sea triste, sea lo que sea. Sea lo que sea. Disponga su corazón y diga: Señor, yo quiero gozarme en tu presencia. Señor, yo quiero que hables a mi vida. Porque no se trata de quién es el que pase al frente, se trata de cuánto su corazón sea proyectado. Siempre le voy a insistir esto, y es que en este lugar, como en todas las congregaciones, hay dos tipos de personas. Los que al finalizar el culto terminan diciendo: qué bonito estuvo todo el servicio. Y los que terminan diciendo: gracias a Dios que ya terminó. Ya no se aguantaba. Si es que mire, si es que... ¿Y cuánto duró? No, si terminamos 5 minutos antes. De veras. Yo creí que 2 horas lo habían hecho esta vez, porque yo sentí que nunca terminaba. Sinónimo de tortura medieval. ¿Y por qué unos tienen esa condición y por qué otros otra? Si estaban en el mismo lugar, si cantaron las mismas alabanzas, si escucharon el mismo mensaje, si leyeron la misma porción de la Escritura. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Simple y sencillamente lo marcó la disposición de su corazón. Mis estimados hermanos, cuando hacemos de lo espiritual algo común, limitamos el obrar de Dios. Nos volvemos conformistas espirituales. Ya vine a las instalaciones, ya me fui, ya estuvo. Hermano, no se trata de eso. Se trata, y como muchas veces hemos orado, Señor, que al retirarnos de este lugar lo podamos hacer de manera diferente de como hemos llegado. Esa es nuestra oración. Espero que también sea la disposición de su corazón. En esta mañana, regalo un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, porque a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Oramos. Padre, buen Señor, gracias.